El sol de Georgia ardía como una maldición, abrasando la arcilla roja donde Duke, un pastor alemán, yacía atrapado. Unas mandíbulas de acero le habían mordido la pata delantera, y la sangre se acumulaba bajo su pelaje negro y marrón enmarañado. Sus ojos ámbar, agudos por el dolor, brillaban con una chispa obstinada. Las moscas zumbaban, alimentándose de sus heridas, mientras las sombras de los coyotes se acercaban sigilosamente, con sus gruñidos como un bajo himno de muerte. Llevaba 3 días luchando contra la sed, la fiebre y la agonía. Su lengua raspaba la tierra seca. Cada respiración era una batalla. Vio el rostro de Clara, sus pequeñas manos aferrándose a él mientras la sacaba de las turbulentas aguas del Chattahoochee 2 años atrás. «Aún no he terminado», juraba su mirada. Un susurro rompió la neblina. Las botas de Maggie crujían entre las hojas, su cuaderno de dibujo cayó al suelo mientras ella jadeaba ante la visión. ¿Llegaría él antes que los coyotes? ¿O era este el final? Deja un «me gusta» y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. El huerto de nueces pecanas a las afueras de Macon, Georgia, se extendía bajo el cielo de julio. Sus árboles retorcidos proyectaban sombras irregulares sobre la arcilla roja que se agrietaba como piel vieja. La granja de Hank Wheeler se alzaba en el borde, con la pintura descascarillada y el techo combado como el peso de sus 68 años. Hank, un veterano de Vietnam con el rostro marcado por la guerra, estaba sentado en el porche, con un bourbon en la mano, murmurando: «La vida es dura, ¿verdad?». Sus ojos grises, nublados por los fantasmas, se vieron afectados por un trastorno de estrés postraumático que convertía sus manos callosas en crueles cuando la botella cantaba demasiado alto. Convertían sus manos callosas en crueles cuando la botella cantaba demasiado alto. Duke, su pastor alemán, patrullaba el borde del huerto, con su pelaje negro y marrón, apagado por las cicatrices. Tenía 6 años. Los ojos ámbar de Duke albergaban una sabiduría nacida del dolor, de las marcas de los latigazos de un criador llamado Roy Maddox, que había intentado domarlo. Duke nunca se rindió. Había salvado a la hija de Hank, Clara, de las garras del Chattahoochee, con sus mandíbulas suaves pero inflexibles. Ahora observaba a Hank, con el rabo gachito, sintiendo cómo se gestaba la ira. Clara, de 12 años, con pecas y voz tranquila, se escondía en el granero, acariciando el pelaje de Duke. «Eres el único que lo entiende», susurró, con las trenzas deshilachadas por tirar de ellas nerviosamente. Quería a su padre, pero temía su lado oscuro. Duke le dio un empujoncito a su mano, su calor era una promesa de que se quedaría al otro lado de la ciudad. Maggie Sullivan, de 25 años, estaba sentada en su caravana dibujando robles con un lápiz gastado hasta la médula. Su pelo rojo caía sobre un rostro pálido por el dolor. Su hermano, Ethan, fallecido en un accidente el año pasado. «No sirve de nada darle vueltas», solía decir su abuelo. Pero el corazón de Maggie se aferraba al dolor. Sus lienzos, a medio terminar, hablaban de un alma en busca de luz. Aún no conocía a Duke, Hank ni Clara. Pero la atracción del huerto pronto la atraería, y sus bocetos la llevarían hasta un perro cuyas cicatrices reflejaban las suyas. El porche de Hank Wheeler crujía bajo sus botas, el calor de julio oprimía como un juicio. Su botella de bourbon brillaba en el crepúsculo. Medio vacía. Mientras contemplaba el huerto de nueces, sus sombras se retorcían como los fantasmas en su cabeza. «No hay paz para los malvados», murmuró. «No hay paz para los malvados», murmuró, con su acento sureño cargado de arrepentimiento. Duke, el pastor alemán, yacía junto a los escalones, con sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento de Hank. Las cicatrices del perro, líneas irregulares causadas por el látigo de un criador, parecían latir en la luz que se desvanecía, un recordatorio de la lealtad forjada en el dolor. Duke sentía la tormenta que se avecinaba en Hank, del tipo que llegaba cuando los ecos de la guerra ahogaban la razón. Dentro de la granja, Clara, de 12 años, abrazaba sus rodillas en un rincón de su habitación, con las trenzas deshilachadas por tirones nerviosos. Había visto antes la ira de su padre, pero últimamente se había agudizado, dirigida hacia Duke. «Solo está sufriendo». «¿No es así?», le susurró a su conejo de peluche. Pero el miedo la carcomía. Duke había sido su salvavidas desde que tenía 10 años, cuando la sacó de las turbulentas aguas del río Chattahoochee, con sus mandíbulas firmes mientras la arrastraba hasta la orilla. Se deslizó hasta el granero y encontró allí a Duke, cuyo calor alivió su temblor. «No me dejes», le dijo, hundiendo la cara en su pelaje. Duke respondió con un gemido grave.
Era una promesa de que se quedaría. Al otro lado de la ciudad, Maggie Sullivan dibujaba en su caravana, con el lápiz rayando el papel mientras trazaba los retorcidos robles del huerto. La radio tarareaba una melodía gospel, pero su mente estaba en otra parte. La risa de Ethan, truncada por ese maldito accidente de moto. No sirve de nada darle vueltas. Repitió las palabras de su abuelo, pero le dolía el corazón. Su caravana, llena de lienzos a medio terminar, le parecía una jaula. No conocía a Hank ni a Duke, pero el huerto la llamaba. Una atracción que no podía explicar. De vuelta en la granja, Hank estaba de mal humor. Había pillado a Clara dándole a Duke restos de comida a escondidas, con los ojos llenos de ternura por el perro. «Me la está robando», balbuceó Hank, con el bourbon alimentando unos celos que no sabía nombrar. Duke, sintiendo el peligro, se pegó más a Clara, pero Hank alzó la voz. «Maldito perro, siempre entre los pies». Cogió una pala del porche con el filo reluciente. Clara se quedó paralizada. Su súplica, «Papá, no», se perdió en la noche. Hank blandió la pala, no para golpear, sino para ahuyentar a Duke. «Fuera de aquí, chucho inútil». Duke salió corriendo, sus patas removiendo la arcilla roja, hacia los enmarañados bosques del huerto. Duke corrió, con el corazón latiéndole con fuerza, las zarzas enganchándose en su pelaje. El mundo se volvió borroso. Árboles, sombras, el zumbido de las cigarras. Entonces, un chasquido repugnante. Una trampa de acero le atraparon la pata delantera, hundiéndole los dientes profundamente. Un aullido desgarrador salió de su garganta, crudo y primitivo. Se retorció, sangrando, pero la trampa se mantuvo firme. El dolor le quemaba como el fuego, cada movimiento hundía el metal más profundamente. Se derrumbó, jadeando, con los ojos ardientes de rebeldía. La cara de Clara apareció en su mente, sus sollozos, sus manos sobre su pelaje. «No puedo dejarla», pensó, aunque sus fuerzas se agotaban. Hank volvió tambaleándose al porche, dejando caer la pala al suelo. La sobriedad se apoderó de él, fría y aguda. «¿Qué he hecho?», susurró, con las manos temblorosas. Vio el cuenco vacío de Duke, el granero donde se escondía Clara, y la culpa le retorció el estómago como un cuchillo. Se hundió en una silla, mirando fijamente al bosque, demasiado avergonzado para seguirla. «No vale nada», murmuró, las palabras de una oración pidiendo perdón que no merecía. En el bosque, la respiración de Duke se volvió superficial, el óxido de la trampa se mezclaba con su sangre. Las moscas zumbaban, atraídas por la herida. Pensó en otra época, años atrás, bajo el látigo de Roy Maddox. Roy, un criador con una voz como la grava, había encadenado a Duke en un depósito de chatarra, exigiéndole que luchara. Duke, con apenas un año de edad, se paró sobre un cachorro tembloroso, recibiendo los latigazos en su lugar. Demasiado blando. Los latigazos en su lugar. Demasiado blando. Roy había escupido, vendiéndolo a Hank. Esa cicatriz, que cruzaba el hombro de Duke, fue la primera. Una insignia de valentía. Ahora, atrapado, se aferraba a ese recuerdo, negándose a rendirse. Maggie, inquieta, caminaba por el borde del huerto, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. El aire estaba lleno de mosquitos y el sol se ponía. No sabía por qué había venido. Quizás por los robles, quizás por el dolor en su pecho. Su lápiz había dejado de moverse hacía días, su dolor por Ethan ahogaba su arte. Tenía que seguir adelante, se dijo a sí misma, haciéndose eco de la determinación de su abuelo. Pero el mundo se sentía pesado, oyó un leve gemido. Lejano. Pero no lo localizó. Todavía no. De vuelta en la trampa. La visión de Duke se nubló, la fiebre se apoderó de él. El dolor era como una cuchilla al rojo vivo, pero su corazón latía por Clara, por Hank. Incluso ahora. Vio el rostro de Hank, no la ira, sino los raros momentos de ternura, cuando le rascaba las orejas a Duke y le decía, «Buen chico». La cola de Duke se movió, un leve meneo, como si la lealtad pudiera desafiar a la muerte. Los gruñidos de los coyotes se acercaban, sus ojos brillaban en la oscuridad. Pasaron 3 días antes de que llegara la ayuda, horas que se clavaban más profundamente en el alma de Duke. Clara, en el granero, lloraba culpando a Vietnam por la pérdida de un perro que había muerto en una mina, y el rostro de Duke se difuminó con ese recuerdo. «No hay nada bueno en mí», dijo. Pero una chispa de determinación brilló en sus ojos. No se movió. Todavía no, pero la semilla estaba plantada. Maggie, ajena a todo, regresó a su caravana. El gemido permanecía en su mente,
El huerto guardaba sus secretos. Pero el destino la acercaba cada vez más a Duke. A un perro cuyo corazón se negaba a rendirse. Las mandíbulas de la trampa se mantenían cerradas, pero el espíritu de Duke ardía con más fuerza, como un faro en la noche de Georgia. Maggie Sullivan caminaba con dificultad por el huerto de nueces, con el sol de julio pesando sobre sus hombros, su cuaderno de dibujo agarrado como un salvavidas, el aire zumbando con el canto de las cigarras, denso con el olor a arcilla seca y pino, su pelo rojo pegado al cuello, su cara pecosa marcada por las noches de insomnio atormentadas por la última risa de Ethan, truncada por ese maldito accidente. «Sigue adelante, chica», murmuró, con las palabras de su abuelo como un débil eco. Pero su corazón se hundió. Había venido a dibujar los robles nudosos, a encontrar algo, cualquier cosa que llenara el vacío. Entonces, un gemido atravesó el zumbido. Bajo y entrecortado, Maggie se quedó paralizada, con el lápiz resbalándose de su mano. A 20 metros, medio oculto por las zarzas, yacía Duke, el pastor alemán. Su pelaje negro y marrón estaba empapado de sangre. Una trampa de acero le aprisionaba la pata delantera, y sus ojos ámbar la miraban suplicantes, pero orgullosos, como si hubiera visto el infierno pero no se rindiera. Maggie dejó caer su cuaderno de dibujo y corrió con sus botas crujiendo. «¡Oh, Dios, aguanta!», susurró, arrodillándose a su lado. La pata de Duke estaba destrozada, hinchada y desgarrada, los dientes de la trampa oxidados con su sangre, las moscas pululaban, su zumbido era una burla cruel. Sus costillas se agitaban, cada respiración era una lucha, su lengua raspaba la tierra seca. Las manos de Maggie temblaban mientras forzaba la trampa, sus dedos resbalaban en el calor resbaladizo de su sangre. Duke no gruñó, no se estremeció, solo la miró con una confianza que le traspasó el alma. «Eres demasiado terco para rendirte, ¿verdad?», dijo ella, con lágrimas en los ojos. Un gruñido retumbó cerca de un coyote, cuya sombra se deslizaba entre los árboles. El corazón de Maggie se aceleró. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que atacara. El resorte de la trampa resistía, sus dedos en carne viva le dolían. La cabeza de Duke se desplomó, con los ojos entrecerrados. «Pero débilmente», gruñó ella, con la voz quebrada. El gruñido del coyote se hizo más audaz, con los ojos brillantes. Maggie miró hacia atrás, presa del pánico, pero no iba a abandonarlo. Con un último empujón, la trampa se abrió, y Duke gritó, libre pero destrozado. Maggie lo envolvió en su chaqueta, con su peso pesado en sus brazos y la sangre empapando su camisa. Se puso en pie tambaleándose, con el coyote acercándose. «¡Atrás!», gritó, pateando tierra, y echó a correr, con el cuerpo inerte de Duke balanceándose a cada paso. Su camioneta estaba a medio kilómetro, y el camino estaba lleno de raíces. No miró atrás, solo oyó el gruñido del coyote, cada vez más lejano. En la clínica veterinaria, las luces fluorescentes zumbaban sobre el linóleo agrietado. Maggie caminaba de un lado a otro, con las manos manchadas de rojo, mientras el doctor Ellis atendía a Duke. «Las infecciones son graves», dijo con voz sombría. «Deshidratación, fiebre. Tiene lo mismo que nosotros. Quizás menos». Maggie sintió un nudo en el estómago. «Sálvalo», suplicó con voz ronca. Vio el rostro de Ethan. La culpa por no haberlo detenido. Y ahora Duke, desvaneciéndose. Se hundió en una silla, susurrando, «No puedo perderte también a ti, Duke». Sedado, yacía inmóvil, con el costado marcado por cicatrices elevándose levemente. Un recuerdo la golpeó. El funeral de Ethan. Un recuerdo la golpeó. El funeral de Ethan, ella sola, pensando, debería haber estado con él. Le había fallado a él y ahora a Duke. No sirve de nada darle vueltas, se dijo, pero las palabras sonaban huecas. Al otro lado de la ciudad, Hank Wheeler estaba sentado en su porche, con la botella de bourbon intacta por primera vez en días, la culpa le carcomía como una cuchilla roma. Vio el cuenco vacío de Duke, el rostro bañado en lágrimas de Clara cuando preguntó, «¿Dónde se ha ido?». Papá Hank no tenía respuesta. «No vale nada», murmuró con las manos temblorosas. Pensó en Vietnam, en un perro llamado Scout que había muerto por una mina, y en la lealtad de Duke, que le tocaba demasiado de cerca. Lo había echado, pensando que eso liberaría a Clara de amar algo condenado al fracaso. Ahora, el silencio de la granja se burlaba de él. Clara, en su habitación, agarraba el viejo collar de Duke, desgastado por su fuerza. Había visto la ira de su padre, lo había visto colocar esa trampa semanas atrás, diciendo que era para los coyotes.
Se había quedado callada, asustada por su temperamento, asustada de que se volviera contra ella. Debería habérselo contado a alguien, susurró, con lágrimas en los ojos. Salió a hurtadillas y se dirigió a la clínica veterinaria en su bicicleta, con las trenzas balanceándose. Encontró a Maggie en la sala de espera, con el nombre de Duke en la lista. ¿Está muerto?, le preguntó Clara con voz débil. Maggie se sobresaltó al ver el miedo de la niña, tan parecido al suyo. Está luchando, dijo, pero su voz temblaba. Clara bajó la mirada. Papá puso esa trampa, confesó. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Lo vi hacerlo, donde Duke siempre corre. No dije nada, tenía miedo. Maggie contuvo el aliento, enfurecida. ¿Tu papá hizo esto?, preguntó con voz aguda. Clara asintió, sollozando. Él quiere a Duke, pero siempre está enfadado. Pensé que también me haría daño a mí. Maggie apretó los puños, imaginando el rostro canoso de Hank, su aliento a Bourbon. Quería ir a su granja y exigirle explicaciones, pero el temblor de Clara la detuvo. La niña era solo una niña, atrapada en la guerra de un hombre. Maggie se arrodilló y suavizó la voz. No es culpa tuya, cariño. Pero por dentro ardía. Hank no solo estaba destrozado, lo había calculado. Dejó morir a Duke. El veterinario les llamó. Duke yacía vendado, con la pata destrozada, pero abrió los ojos y buscó a Maggie. Movió la cola, un leve movimiento, y a ella se le saltaron las lágrimas. «Eres un luchador, chico», le dijo, acariciándole el pelaje. Clara le cogió la pata y le susurró: «Lo siento, Duke». Maggie vio su propia culpa en los ojos de Clara. El peso del silencio. Y algo cambió. No pudo salvar a Ethan, pero podía salvar a Duke y quizá también a Clara. Hank, solo, contemplaba el huerto. El bosque donde había llevado a Duke. «Los buenos perros no duran», murmuró, pero las palabras sabían a ceniza. No sabía que Clara se había ido, no sabía que Maggie tenía la vida de su perro en sus manos. La etiqueta de la trampa, propiedad de H. Wheeler, grabó en la mente de Maggie una verdad que lo cambió todo. La lucha de Duke no había terminado, y la de ella tampoco. La caravana de Maggie Sullivan olía a trementina y a perro, un refugio desordenado donde lienzos a medio terminar se apoyaban contra las paredes como plegarias sin respuesta. Duke, el pastor alemán, yacía sobre una manta junto a su sofá, con la pata vendada temblando bajo el peso de la infección y su pelaje negro y marrón, antes tan orgulloso, y pegado a las costillas afiladas por los días en la trampa. Sus ojos, agudos por una sabiduría nacida del dolor, seguían cada movimiento de Maggie. Ella se arrodilló a su lado y, con sus manos pecosas, le limpió la herida con delicadeza, haciendo una mueca al ver el pus que se filtraba. «Eres demasiado terco para rendirte, ¿verdad, chico?», dijo ella, con su suave pero desgastado acento sureño. Duke movió la cola, un leve meneo. Y a Maggie le dolió el corazón. Vio el rostro de Ethan, su hermano, fallecido en ese accidente. Y sintió la misma impotencia. «No voy a perderte a ti también», susurró con la voz quebrada. Las ventanas de la caravana traqueteaban con la brisa de julio, transportando el zumbido de las cigarras del huerto de nueces de Georgia a las afueras de Macon. Maggie había traído a Duke. Allí, tras la sombría advertencia del veterinario: «Está luchando, pero es muy delicado». Había gastado sus ahorros en antibióticos. Dormía en el suelo a su lado cuando él gemía por la noche. La inteligencia de Duke brillaba incluso ahora, cuando le daba un empujoncito al cuaderno de dibujo cuando ella se quedaba demasiado tiempo sentada, mirando la foto de Ethan, con su pelo rojo cayéndole sobre los ojos húmedos de pena. En la foto de Ethan, su pelo rojo cayendo sobre sus ojos húmedos de pena. «No sirve de nada darle vueltas», murmuró, repitiendo las palabras de su abuelo. Pero el dolor era una sombra que no podía sacudirse. La presencia de Duke, su fuerza tranquila, era la única luz en sus días al otro lado de la ciudad. Hank Wheeler se sentó en su granja, la botella de Bourbon acumulando polvo en la estantería, su rostro canoso marcado por 68 años y una guerra que no podía olvidar, abatido por la culpa. «No vale nada sin ese perro», dijo, con voz ronca como una plegaria. Había perseguido a Duke hasta esa trampa, pensando que eso liberaría a Clara de amar algo condenado al fracaso. Ahora, Clara apenas le hablaba, con ojos acusadores desde que se había confesado en el veterinario. Hank la veía salir a diario, en bicicleta, hacia la caravana de Maggie, y no la detenía. Sabía que iba a ver a Duke, tal vez en busca de perdón.
Pensaba en Vietnam, en un perro llamado Scout que había perdido la vida por una mina, y en la lealtad de Duke, que le tocaba demasiado de cerca. «Los buenos perros no duran», murmuró, pero las palabras le parecieron una mentira. Clara, de 12 años, pedaleaba por el huerto, con sus trenzas rebotando, el viejo collar de Duke metido en el bolsillo como un talismán. Había visto a su padre colocar esa trampa, destinada a los coyotes, pero colocada donde Duke solía vagar. Su silencio le había costado caro, y la culpa era una piedra en su pecho. En casa de Maggie, se sentó junto a Duke, acariciando su costado lleno de cicatrices. «Lo siento», susurró con voz débil. Duke le olisqueó la mano, y su calor alivió su vergüenza. Maggie la observaba, y su enfado hacia Hank se fue suavizando. Clara era solo una niña, atrapada en la oscuridad de un hombre. «Se está haciendo más fuerte», dijo Maggie, esbozando una sonrisa. Clara asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Duke, como si él pudiera absolverla. Los días de Maggie se convirtieron en una rutina de cuidados y medicinas para Duke, bocetos para mantener la cordura y charlas con Clara que iban aliviando su propio dolor. Una tarde, Duke cojeó hacia ella, dejando caer su lápiz a sus pies. Ella se rió, con un sonido extraño, y le rascó las orejas. «¿Me estás diciendo que siga adelante, dijo. Empezó un nuevo lienzo. Los ojos de Duke tomaban forma en carboncillo, y su profundidad la sacaba de la desesperación. Pero la obra era frágil. La fiebre de Duke subía algunas noches. En carboncillo, su profundidad la sacaba de la desesperación. Pero la paz era frágil. La fiebre de Duke se disparaba algunas noches, le costaba respirar y Maggie temía que la infección venciera. «Tienes que luchar, chico», le susurraba, con las manos temblorosas mientras le ajustaba el vendaje de Hank. Mientras tanto, se encontró en una reunión de alcohólicos anónimos en la ciudad. El sótano de la iglesia olía a café y arrepentimiento. «Me llamo Hank», dijo. Su voz era baja. «Llevo demasiado tiempo ahogando mis demonios». El grupo asintió con la cabeza, con rostros tan desgastados como el suyo. No mencionó a Duke, pero el veterinario había oído rumores de que ella había salvado a su perro, y la vergüenza le quemaba más que el bourbon. Miró hacia su casa vacía. Las visitas de Clara se hicieron más atrevidas, y contó cómo Duke la había salvado del río, con sus mandíbulas suaves mientras la sacaba de las turbulentas aguas del Chattahoochee. Maggie escuchó, dibujando el rostro de Clara, viendo su yo más joven en el miedo de la niña. «Tu papá te quiere», dijo Maggie una vez, aunque las palabras le sabían amargas. Clara se encogió de hombros. «También quiere a Duke, pero le hizo daño». Maggie no tenía respuesta, solo una creciente determinación de protegerlos a ambos. Pensó en Ethan, en cómo no había podido impedir que montara a caballo, y juró no fallarle a Duke. Sus bocetos se volvieron vibrantes. Las cicatrices de Duke eran un mapa de valentía, y su dolor se aliviaba con cada trazo. Los problemas llegaron una tarde húmeda, cuando Roy Maddox llegó al pueblo con su camioneta levantando polvo. Roy, el criador que había marcado a Duke, era un hombre corpulento con una sonrisa burlona como una navaja. Había oído hablar del rescate de Duke y vio una oportunidad de sacar provecho. «Ese perro es mío», dijo a los clientes del bar, alzando la voz. «Es un animal valioso. Me lo robaron». Maggie se enteró y se le revolvió el estómago. Recordó las historias de Clara sobre el desguace de Roy, el látigo que marcó a Duke por proteger a un cachorro. «No es tuyo», escupió cuando Roy apareció en su caravana, con los ojos brillantes de codicia. Duke gruñó, bajo y feroz, con el pelo erizado a pesar de su cojera. Roy se rió. «¿Me lo entregarás o me lo llevaré?» Maggie se mantuvo firme. «O me lo llevaré». Maggie se mantuvo firme, con los puños apretados. «Inténtalo. Y te arrepentirás». La sonrisa de Roy no llegaba a sus ojos. «Tengo formas de conseguir lo que es mío», dijo, dejándola helada. Clara, escondida detrás del sofá, susurró. «Es malo, Maggie. Le hará daño a Duke». Maggie la abrazó, ocultando su propio miedo. «Nadie se lo va a llevar», dijo ella, pero la amenaza de Roy se cernía como una nube tormentosa. Cerró las puertas con llave, dejó un bate junto a la cama y revisó los vendajes de Duke 2 veces por noche, con el corazón acelerado ante cada crujido. Hank se enteró de la reclamación de Roy a través de los rumores del pueblo, apretando la mandíbula. Había comprado a Duke a Roy años atrás, sabiendo de la crueldad del hombre, pensando que había salvado al perro. Ahora, el regreso de Roy era una bofetada, un recordatorio de sus propios fracasos.
En Alcohólicos Anónimos, habló con voz temblorosa. Le fallé a mi perro, le fallé a mi chica. No voy a dejar que ese cabrón gane. El grupo aplaudió. Pero la determinación de Hank aún no había sido puesta a prueba. Pasó por delante de la casa de Maggie, vio que tenía la luz encendida y casi se detuvo. «Cobarde», murmuró, alejándose. La recuperación de Duke se tambaleó, la infección volvió a aparecer, Maggie lo llevó rápidamente al veterinario, sus ahorros se esfumaron. Su voz suplicante, «Es todo lo que tengo», le dijo al doctor Ellis, con lágrimas en los ojos. Duke yacía inmóvil, sus ojos encontraron los de ella, rompiéndole el corazón. A Ethan le vino un recuerdo, riendo, diciendo, «Eres más fuerte de lo que crees». «Max». Ella se aferró a eso, al espíritu obstinado de Duke. Clara entró a hurtadillas. Tenía el rostro pálido. «Tiene que vivir», dijo, agarrando la pata de Duke. Maggie asintió, pero el miedo la carcomía. Maggie asintió, pero el miedo la carcomía. La sombra de Roy se cernía sobre Hank, la infección y el silencio de Hank la oprimían como una soga. Las visitas de Clara eran su salvavidas, la esperanza de la chica reflejaba la de Duke. Hank, luchando contra sus demonios, dio otro paso en Alcohólicos Anónimos, con su sobriedad como una frágil promesa. El huerto contenía la respiración, esperando a que estallara la tormenta, a que el corazón de Duke decidiera su destino. La noche de agosto se cernía pesada sobre la caravana de Maggie Sullivan, el aire cargado con la amenaza de una tormenta en Georgia. Dentro, Duke, el pastor alemán, dormía inquieto sobre su manta, su recuperación de 3 semanas empañada por una infección persistente, que hacía temblar su pata vendada. Maggie estaba sentada a su lado, con el pelo rojo enmarañado y el rostro pecoso tenso por la preocupación. Su cuaderno de bocetos estaba abierto, los ojos ámbar de Duke medio dibujados con carboncillo, su profundidad un espejo de su dolor por Ethan. «Sigues luchando, ¿verdad, chico?», susurró. Su acento sureño se deshilachó. La cola de Duke se movió, un ligero movimiento, pero su respiración era superficial. Afuera, el huerto de nueces crujía, sus sombras ocultaban un peligro que Maggie aún no podía ver. Roy Maddox. Su camioneta estaba a 1,5 kilómetros de distancia, con el motor en marcha, y él tenía la mente puesta en recuperar a Duke. Maggie cerró las puertas con llave, con el bate junto a la cama como un frío consuelo. La amenaza de Roy, «me lo llevaré», resonaba en su cabeza, y su sonrisa burlona le recordaba el látigo que había dejado una cicatriz en Duke. Había oído rumores en el pueblo. Roy, el criador, no era ajeno a la violencia. Su depósito de chatarra era un cementerio para los perros que se le oponían. Los dedos de Maggie recorrieron el hombro de Duke, la cicatriz irregular que le había quedado por proteger a un cachorro años atrás. «Nadie te va a llevar», dijo. Pero el miedo la carcomía. Las palabras de Clara eran ciertas. Él es malo. Maggie, la chica que ahora la visitaba a diario, se había marchado hacía horas, de vuelta en bicicleta a la granja de Hank, con sus trenzas rebotando y el viejo collar de Duke en el bolsillo. Maggie echaba de menos su charla, la forma en que aliviaba el silencio. Al otro lado de la ciudad, Hank Wheeler estaba sentado en su cocina a oscuras, con la botella de bourbon intacta pero tentadora. Su rostro canoso, marcado por la guerra y la culpa, se hundió mientras miraba la silla vacía de Clara. No valía nada. Amaba a Clara, pero temía perderla. La confesión de Clara en la veterinaria, sus lágrimas por su traición, le dolían más que los carimas, fantasmas de Vietnam, que sus pecados pasados. En Alcohólicos Anónimos, había jurado luchar. Pero el sótano de la iglesia le parecía muy lejano esa noche. Clara, en su habitación, agarraba el collar de Duke, con el rostro pecoso mojado por las lágrimas. Había visto vacilar la determinación de su padre, le había oído murmurar: «Los perros buenos no duran». Quería creer que él cambiaría, pero las trampas con la etiqueta «propiedad de H. Wheeler» la atormentaban. Se había escapado a casa de Maggie todos los días para ayudar con Duke, y su culpa se aliviaba cuando él le olfateaba la mano. «Me perdonas, ¿verdad?», le susurraba por la noche. No podía dormir, presintiendo problemas. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia el huerto. Sin darse cuenta de que la camioneta de Roy se acercaba, Maggie dormitaba junto a Duke, con el bate al alcance de la mano. De repente, un crujido la despertó. La puerta de la caravana traqueteó y una sombra se movió fuera. Su corazón latía con fuerza. «¿Quién está ahí?», gritó con voz aguda. No hubo respuesta, solo el roce de unas botas sobre la grava.
A Duke se le erizaron los pelos, y gruñó con fuerza a pesar de su debilidad. Maggie agarró el bate con las palmas sudorosas. La cerradura se movió y luego cedió con un crujido. Roy Maddox entró, llenando la puerta con su corpulencia. Llevaba una palanca en la mano. «Te dije que lo atraparía», dijo con desprecio, con los ojos brillantes como los de una serpiente. Duke se abalanzó, con un gruñido desgarrador saliendo de su garganta, olvidando su pierna coja. Mordió el tobillo de Roy, rozándolo con los dientes. Pero Roy balanceó la palanca, golpeando el costado de Duke. Maggie gritó, salió y blandió su bate de los, apuntando al hombro de Roy. Le dio con un golpe sordo. Pero Roy apenas se inmutó, con una risa fría. «Ese perro es mío, chica». Agarró a Duke, que le mordió con más fuerza, y la sangre brotó de la mano de Roy. La sangre brotaba de la mano de Roy. Maggie volvió a golpear, con los brazos ardiendo, pero Roy la empujó hacia atrás y su cabeza se estrelló contra la pared. Los ladridos de Duke eran frenéticos, su cuerpo lleno de cicatrices era un escudo entre Maggie y Roy. La caravana tembló, las lonas se rompieron cuando Roy se abalanzó sobre el collar de Duke. Maggie se levantó a toda prisa, con una mezcla de miedo y furia. «No te lo llevarás», gritó, golpeando salvajemente. Afuera, Clara, incapaz de dormir, había ido en bicicleta a casa de Maggie, con su instinto gritándole peligro. Vio la camioneta de Roy, la puerta abierta, y oyó los ladridos de Duke. «Papá», susurró, pedaleando de vuelta a la granja, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Hank, despertado sobresaltado por sus gritos, agarró su viejo rifle de caza, con las manos firmes por primera vez en años. «¿Qué pasa, chica?», preguntó, mientras sus sollozos se desbordaban. «Maggie, Duke». Hank apretó la mandíbula. «Quédate aquí», dijo. Pero Clara lo siguió, con la bicicleta tambaleándose. Hank corrió, el huerto se volvió borroso, su corazón latía con una claridad que había perdido en la guerra. Dentro de la caravana, Maggie luchaba, su bate se astillaba contra el brazo de Roy. Duke, sangrando de nuevo, hincó los dientes en la pierna de Roy, ralentizándolo. Roy rugió y pateó a Duke, que gritó pero se mantuvo firme. La visión de Maggie se nubló, sus fuerzas se desvanecieron, pero pensó en Ethan, en la confianza de Duke. «No nos rendiremos», jadeó, agarrando una lona caída y golpeando con ella la cara de Roy. La distracción funcionó. Roy tropezó, maldiciendo, dándole un momento para arrastrar a Duke hacia atrás. Pero Roy se recuperó, con la palanca levantada y los ojos desorbitados. «Estás acabada», escupió, apuntando a Maggie. Hank irrumpió por la puerta, con el rifle en alto. «Suéltalo», Maddox gritó con voz atronadora. Roy se quedó, paralizado, con la palanca en alto. Maggie jadeó, agarrando a Duke, cuyos gruñidos se suavizaron al oír la voz de Hank. Clara, desobedeciendo las órdenes, se asomó por la puerta, con los ojos muy abiertos. La mirada de Hank se posó en Duke, ensangrentado pero vivo, y la vergüenza lo golpeó como un puñetazo. «No vas a tocar a ese perro», dijo. Roy se acercó y sonrió con aire burlón. «Tú eres el que lo ha atrapado. Wheeler, conozco tu marca». Hank palideció, pero se mantuvo firme. «Lo compré para salvarlo de ti», dijo en voz baja. «No sabía que sería yo quien lo quebraría». La confesión de Hank, cruda e inesperada, dejó sin aliento a Maggie y lo cambió todo. Roy se rió, bajando la palanca. Roy se rió, bajando la palanca. «Sois unos idiotas por un chucho». Pero los ladridos de Duke, feroces a pesar de sus heridas, llamaron la atención de los vecinos, que, despertados por el ruido, se reunieron fuera, con linternas que cortaban la oscuridad. «Fuera, Roy», gritó uno. Roy, un granjero con una escopeta, superado en número, escupió en el suelo y salió corriendo, con su camioneta rugiendo. Maggie se derrumbó, sosteniendo a Duke, cuyo costado sangraba profusamente. «¿Estás bien, chico?», sollozó ella, con las manos temblorosas. Hank bajó el rifle, con los hombros caídos. Clara corrió hacia Duke, llorando. «Lo siento». Sus manos temblaban. Hank bajó el rifle, con los hombros caídos. Clara corrió hacia Duke, llorando. «Lo siento». Papá Hank se arrodilló, con la voz quebrada. «No es culpa tuya, niña». Maggie, mareada, lo miró a los ojos y no vio al monstruo que había tendido la trampa, sino a un hombre desgarrado por sus propios demonios. Duke movía la cola, débil pero segura, perdonándolos a todos. Los vecinos llamaron al veterinario y Maggie llevó a Duke a su camioneta. Hank y Clara la siguieron. En la clínica,
doctor. Ellis tenía el rostro sombrío. Sus heridas se han reabierto. Puede que tengamos que amputarle o sacrificarlo. Clara tenía el rostro sombrío. Sus heridas se han reabierto. Puede que tengamos que amputarle o sacrificarlo. El corazón de Maggie se detuvo y sus lágrimas cayeron sobre el pelaje de Duke. Es un luchador, dijo. Pero el miedo la ahogaba. Hank permanecía de pie, en silencio, con las manos apretadas. Clara se aferró a Maggie, susurrando, no puede morir. Los ojos de Duke las encontraron, ámbar e inflexibles, como si supiera lo que estaba en juego. Maggie pensó en Ethan, en las palabras de su abuelo. Los buenos perros nos enseñan a vivir, no dejaría morir a Duke. No después de esto. La voz ronca de Hank rompió el silencio. Haga lo que sea necesario, doctor. Yo lo pagaré. Maggie lo miró, con una mezcla de ira y gratitud. El veterinario asintió, preparándose para la cirugía, y Maggie sostuvo la pata de Duke, rezando para que su corazón aguantara. La tormenta del huerto había amainado, pero la lucha de Duke estaba lejos de terminar. La consulta del veterinario olía a antiséptico y desesperación, con sus luces fluorescentes zumbando sobre Maggie Sullivan, mientras estaba sentada junto a Duke, el pastor alemán, en la sala de recuperación. El calor de agosto presionaba contra las ventanas. Pero en el interior, un escalofrío se apoderó de Maggie. Duke yacía inmóvil, con su pelaje negro y marrón apagado sobre la mesa estéril, su pata delantera derecha amputada hace horas para detener la infección que casi lo mata. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor, se abrieron y la encontraron. La mano pecosa de Maggie temblaba mientras acariciaba su costado lleno de cicatrices, con su cabello rojo cayendo sobre un rostro mojado por las lágrimas. Lo has conseguido, chico, susurró, con su acento sureño quebrado, pero las palabras sonaban huecas. La advertencia del veterinario resonaba en su cabeza. Está débil, puede que no sobreviva. El corazón de Maggie se retorció. El peso de la muerte de Ethan, su hermano, perdido en aquel accidente. No puedo perderte a ti también, dijo, con voz suplicante. Clara, de 12 años, estaba junto a la puerta. Sus trenzas deshilachadas, agarrando el viejo collar de Duke, como si fuera un salvavidas. Su rostro pecoso estaba pálido, sus ojos rojos por el llanto. Había seguido a Hank al veterinario después del ataque de Roy, su confesión sobre la trampa aún reciente. ¿Va a morir?, preguntó Maggie, con voz débil. Maggie esbozó una sonrisa, pero le dolía el pecho. Es un luchador, cariño. Como tú. Clara se acercó, con la mano suspendida sobre la pata de Duke, sin atreverse a tocarlo. Debería haberle dicho que no a papá, susurró, ahogada por la culpa. Maggie vio su propia vergüenza en los ojos de Clara, el silencio que había dejado marchar a Ethan, el silencio que había dejado sufrir a Duke. Quería abrazarla, pero no le quedaban fuerzas. Hank Wheeler estaba fuera, con su rostro canoso a la sombra del toldo de la clínica. Sus manos, ásperas por 68 años y una guerra que no podía olvidar, se cerraron en un puño mientras murmuraba, no vale nada. El rifle que había apuntado a Roy estaba de vuelta en su camioneta, pero su peso aún perduraba. Había salvado a Duke de ese bastardo, pero la verdad ardía con más fuerza. Él había tendido la trampa, pensando que así evitaría que Clara amara a un perro que él consideraba maldito, como el que había perdido en Vietnam. Ahora, la pierna que le faltaba a Duke era culpa suya. Las lágrimas de Clara, obra suya. Empujó la puerta, con las botas pesadas, y vio la mirada furiosa de Maggie. Lo hice para protegerla, dijo con voz ronca, enojado. Protegerla, casi lo matas. Sus palabras cortaron, afiladas como los dientes de la trampa. Los hombros de Hank se hundieron, sus ojos grises se encontraron con los de Duke. Me equivoqué, dijo, más suave. Pensé que estaba maldito, que todo lo que amo muere. Maggie contuvo el aliento. Su confesión fue un puñal. Convirtiendo su rabia en algo de más pesado, vio el rostro de Ethan. Su propia culpa por no haberlo detenido. Y el dolor de Hank reflejaba el suyo. Clara, al oírlo, jadeó. «Querías matar a Duke», gritó, con la voz quebrada. Hank se acercó a ella, pero ella retrocedió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te odio», gritó, saliendo corriendo en la noche. El corazón de Maggie dio un vuelco. Clara, llamó, pero la chica se había ido, tragada por las sombras del huerto. Hank se quedó paralizado, con el rostro desencajado. «Mi niña», susurró con voz ronca. Maggie quería gritarle, pero el débil gemido de Duke la detuvo. Le acarició el pelaje, con lágrimas en los ojos. «Tienes que aguantar, chico»,
le dijo con voz temblorosa. El veterinario, el doctor Ellis, comprobó los signos vitales de Duke. Su rostro era sombrío. Está estable, pero por los pelos. Las próximas horas serán críticas. Maggie asintió. Su mente se dividía entre la lucha de Duke, la huida de Clara y la traición de Hank. Pensó en las palabras de su abuelo. Los buenos perros nos enseñan a vivir, pero vivir era como ahogarse. Hank salió tambaleándose, llamando a Clara, con la voz perdida entre el zumbido de las cigarras. El huerto era un laberinto, con árboles retorcidos que ocultaban peligros, coyotes, zanjas o cosas peores. Vio las selvas de Vietnam, la sangre de Scout en sus manos, y el pánico se apoderó de él. «No voy a perderla también a ella», murmuró, mientras sus botas removían la arcilla roja. De vuelta en casa, Maggie se sentó junto a Duke, desbordada por la culpa. «Debería haber detenido a Ethan», susurró con voz confesante. «Debería haberle dicho que no montara esa maldita moto. Ahora tú también estás pagando por mis errores». Los ojos de Duke se clavaron en los de ella, firmes a pesar del dolor, como diciendo, «Tú eres suficiente». Su cola se movió, un leve meneo, y Maggie sollozó, agarrándole la pata. Maggie sabía que tenía que encontrar a Clara. Pero dejar a Duke le parecía una traición. Llamó a una vecina, la señora June, que la había ayudado durante el ataque de Roy. «Cuídalo, por favor», le suplicó con voz ronca. La señora June, una viuda de cabello gris, asintió. «Ese perro tiene corazón. Hija, luchará». Maggie cogió las llaves de su camioneta, su bate, y condujo hasta el huerto, con los faros cortando la oscuridad. Llamó a Clara, con voz ronca y miedo creciente. Clara era una niña, sola. Su culpa, un peso que Maggie conocía demasiado bien. «Debería haber sido mejor», murmuró Maggie, con las manos agarradas al volante. Hank también buscó, con su linterna débil contra el bosque. Encontró la bicicleta de Clara, abandonada junto a una zanja, y se le paró el corazón. «Clara, niña», gritó, con la voz quebrada. Pensó en su risa, sus trenzas y la lealtad de Duke que los mantenía unidos. «No hay forma de arreglar lo que he roto», dijo. Pero siguió adelante, impulsado por un amor que había enterrado bajo el bourbon. La camioneta de Maggie rugió cerca, y su voz se unió a la de él. «Clara, ¿dónde estás?», gritó ella, con un miedo igual al de él. El huerto parecía tragárselos, y su silencio se burlaba de su desesperación. De vuelta en la clínica veterinaria, Duke se movió, su respiración era más fuerte. «Las será». June tarareaba una canción gospel, con la mano en su costado. «Eres un buen perro, ¿verdad?», dijo con voz cálida. Los ojos de Duke parpadearon, buscando a Maggie, a Clara. Le dolía la pata que le faltaba, pero su corazón latía con fuerza. Una promesa de que no se rendiría. Maggie, al volante, pensó en él, en Ethan, en las lágrimas de Clara, en su «te odio». Había fallado antes, pero no esa noche. La linterna de Hank se balanceaba delante y ella se detuvo, sus ojos se encontraron con dos almas rotas, unidas por la pérdida. «La encontraremos», dijo Maggie con voz firme. Hank asintió con la mandíbula apretada, su voz firme. Hank asintió con la mandíbula apretada. La noche se alargaba, cada minuto era un martillazo. La camioneta de Maggie se deslizó por el huerto con el bate listo y el corazón latiendo con fuerza. Las llamadas de Hank se volvían desesperadas, su voz ronca. La ausencia de Clara era una herida, la lucha de Duke, una esperanza que se desvanecía. Maggie pensó en su abuelo. La vida es un camino difícil, pero hay que seguir adelante. Se aferró a eso, al espíritu obstinado de Duke, mientras el huerto guardaba sus secretos, esperando romperlos o sanarlos a todos. El huerto de nueces pecanas a las afueras de Macon, Georgia, permanecía en silencio bajo el amanecer de finales de agosto, con sus árboles retorcidos proyectando largas sombras sobre la arcilla roja. La camioneta de Maggie Sullivan estaba parada cerca de una zanja, con sus manos pecosas agarradas al volante y su pelo rojo enredado por una noche de insomnio. Había buscado a Clara, la niña de 12 años que había huido de los veterinarios tras enterarse de que Hank, su padre, había tendido la trampa que mutiló a Duke, el pastor alemán. El corazón de Maggie latía con fuerza, su dolor por la pérdida de su hermano Ethan en un accidente reflejaba el miedo a perder a Clara. «Vamos, niña». «¿Dónde estás?», susurró, con su acento sureño. Hank Wheeler, canoso y lleno de culpa, barrió con su linterna entre las zarzas, con las botas pesadas por el peso de sus pecados. «Clara, cariño», llamó con la voz quebrada.
El huerto parecía burlarse de ellos, su quietud ocultaba a la niña que llevaba su vergüenza. Maggie vio un destello, la bicicleta de Clara, medio enterrada entre las malas hierbas. Cerró de un golpe la puerta de la camioneta, con el bate en la mano, y corrió hacia ella. «Clara», gritó, con la voz resonando. Hank se unió a ella, con los ojos grises muy abiertos por el pánico. «Su bicicleta», murmuró, con las manos temblorosas. «Está cerca». Maggie asintió, su enfado por la traición de Hank, suavizándose ante la desesperación que ambos compartían. Avanzaron más, con las espinas enganchándose en su ropa, hasta que Maggie vio una pequeña silueta acurrucada bajo un roble. Clara, con las trenzas deshilachadas, sollozaba sobre sus rodillas. El viejo collar de Duke lo agarraba con fuerza. Maggie se arrodilló, con voz suave. «Oye, cariño, no pasa nada». Clara levantó la cara bañada en lágrimas. «Dejé que Duke resultara herido», susurró. «No lo impedí, papá». Maggie sintió un nudo en la garganta. La culpa de Clara era un reflejo de la suya propia, su silencio cuando Ethan partió hacia la muerte. «No es culpa tuya», le dijo, abrazándola. «Estabas asustada, igual que yo cuando perdí a mi hermano». Clara se aferró a ella, sollozando. «Pensé que si se lo contaba, papá me odiaría». Maggie le acarició el pelo y miró a Hank a los ojos. «Pensé que si se lo contaba, papá me odiaría». Maggie le acarició el pelo, mirando a Hank a los ojos. Él se quedó paralizado, con el rostro marcado por el dolor. «No merezco su amor», dijo con voz ronca. Maggie negó con la cabeza. «Ella te necesita». «Hank, todos cometemos errores». Clara lo miró, con voz apagada. «Lo sientes». Papá Hank se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «Más de lo que puedas imaginar». «Niña». Clara dudó, pero luego corrió hacia él. Su abrazo fue un frágil puente, de vuelta en la clínica veterinaria. Duke se movió sobre su manta. Su cuerpo de 3 patas estaba débil, pero vivo. Miss Hune, la vecina, tarareaba una canción gospel, con su cabello gris brillando bajo las luces. «Eres un luchador, ¿verdad?», dijo, acariciando su costado lleno de cicatrices. Los ojos ámbar de Duke buscaron a Maggie, moviendo la cola. La cirugía lo había salvado, pero sus fuerzas eran escasas, cada respiración era una batalla. Maggie y Hank regresaron con Clara, con el rostro cansado pero más tranquilo. Maggie se arrodilló junto a Duke, con la mano sobre su pelaje. «Te has aguantado, chico», le susurró, con lágrimas en los ojos. Duke la olisqueó, su calor era una promesa de que lucharía por ella. Hank carraspeó, con voz baja. «Tengo que decirte algo, Maggie». Se sentó, con las manos entrelazadas. «Duke me recordaba a un perro que perdí en Scout, mi mejor amigo, que me salvó la vida una vez y luego murió en una mina. Pensé que querer a Duke lo maldeciría, como a Scout. Por eso le tendí esa trampa, pensé que le ahorraría a Clara el dolor que yo sentía». Maggie contuvo la respiración, su confesión fue un shock que replanteó su crueldad. «Estabas tratando de protegerla», dijo ella, sin excusarlo, pero entendiéndolo. Hank asintió con los ojos húmedos. «Llevo sobrio 3 meses», dijo con los ojos húmedos. «Llevo sobrio 3 meses. Estoy trabajando para ser mejor por ella. No quería que lo supieras». Por si fracasaba, Clara, que lo escuchaba, le apretó la mano. Su perdón, un milagro silencioso. Maggie miró a Duke, sus cicatrices, un mapa de su corazón. «Él me enseñó a perdonarme a mí misma», dijo con voz firme. «Ethan se ha ido, pero no tengo la culpa, tú me lo enseñaste». El chico asintió, ahora más fuerte, con los ojos brillantes. Clara sonrió, sintiéndose menos culpable. «Es el mejor perro», dijo. Y Maggie asintió, con el corazón lleno. El pueblo, conmovido por el ataque de Roy, se movilizó. Los vecinos llevaron comida a la caravana de Maggie, sus voces resonaban en el mercado. «Ese Maddox no es bienvenido aquí». Se corrió la voz. Roy, arrestado por maltrato animal tras una denuncia sobre su depósito de chatarra, se enfrentaba a la cárcel, se lo tenía merecido. «Señora», dijo June, con mirada aguda, «no hay lugar para gente como él». La caravana de Maggie se convirtió en un refugio. Ella dibujaba a Duke todos los días, su andar de 3 patas tomando forma en el lienzo, su espíritu levantando el de ella. Clara ayudaba. Su risa regresaba mientras le lanzaba una pelota a Duke, que saltaba con una alegría que desafiaba su pérdida. Hank visitaba, manteniendo su sobriedad, su vínculo con Clara reparándose. «No hay perro como uno bueno», decía, rascando las orejas de Duke, con voz cálida.
Maggie vio al hombre detrás de la guerra, al padre que intentaba levantarse. Pensó en su abuelo. Los buenos perros nos enseñan a vivir. Duke les había enseñado a todos el perdón, la resiliencia, el amor. La recuperación de Duke fue constante, su fuerza un testimonio de su corazón. Cojeaba hasta el lado de Maggie cuando ella dibujaba, empujando su lápiz, sintiendo sus momentos de duda. Las visitas de Clara eran un ritual. Sus historias sobre la escuela se mezclaban con los ladridos juguetones de Duke, Hank, en Alcohólicos Anónimos, hablaba de Duke con voz orgullosa. «Ese perro es más fuerte que yo», decía, ganándose los asentimientos de los demás. Los lienzos de Maggie florecieron, su dolor ya no era una jaula, sino un hilo conductor en su arte. El huerto, que antes era un lugar de dolor, arte. El huerto, que antes era un lugar de dolor, volvía a sentirse vivo, con sus árboles susurrando esperanza. Maggie se sentó con Duke una tarde, con la puesta de sol pintando la caravana de oro. «Lo has cambiado todo, chico», dijo ella, con la mano sobre su pelaje. Los ojos de Duke sostuvieron los de ella, ámbar e inquebrantables, como diciendo, «Estamos en casa». Clara y Hank llegarían mañana, su familia improvisada unida por un perro que se había enfrentado a la muerte y había elegido el amor. El apoyo de la comunidad, la comida, las oraciones, un fondo para los gastos de Duke, calentaron el corazón de Maggie. El arresto de Roy fue justicia, pero la vida de Duke era la verdadera victoria. Maggie sonrió. Las palabras de su abuelo eran claras. Ninguna tormenta dura para siempre. Duke movió la cola, una promesa de que habían superado la suya. La caravana de Maggie Sullivan brillaba bajo el sol de septiembre. Su revestimiento desgastado se calentaba con la brisa de Georgia que traía el aroma de las nueces y la esperanza. En el interior, el aire vibraba con las risas. Una cena dominical se desarrollaba alrededor de una mesa de roble marcada por el paso del tiempo. Maggie, con su pelo rojo recogido y su cara pecosa suavizada por una sonrisa, colocaba platos de pollo frito y pan de maíz, con las manos firmes por primera vez en años. Duke, el pastor alemán de 3 patas, cojeaba orgulloso a su lado, con su pelaje negro y marrón brillando a pesar de sus cicatrices, sus ojos ámbar centelleaban, siguiendo las risitas de Clara, mientras ella lanzaba una migaja de galleta a un gatito callejero que Duke había metido en la caravana semanas atrás. «Estás malcriando a ese gato, chica», bromeó Maggie, con su acento sureño lleno de calidez. El dolor por Ethan, su hermano, aún perduraba, pero el corazón obstinado de Duke le había enseñado a vivir de nuevo. Clara Twelve, con sus trenzas bien peinadas por una vez, sonrió a su padre al otro lado de la mesa. «Hank Wheeler». «Hank, Duke es el jefe ahora, ¿no?», dijo ella. Sus mejillas pecosas se sonrojaron. «¿Hank?» A los 68. Su rostro canoso, suavizado por la sobriedad, se animó con una risa que Maggie no había oído antes. «No hay perro como uno bueno», dijo, rascándole las orejas a Duke, con voz ronca pero amable. Sus ojos grises, antes nublados por la guerra y el bourbon, mostraban un orgullo tranquilo tras 3 meses sobrio. Había reconstruido su vínculo con Clara, cada reunión era un paso hacia el padre que ella se merecía. La trampa que había tendido, la que le costó la pierna a Duke, era una cicatriz que todos llevaban, pero el perdón era de Duke. Y de Clara. Incluso el de Maggie había reparado lo que la culpa había intentado romper. La mesa estaba llena de regalos de los vecinos, el pastel de melocotón de la señora June, las coles de un granjero, muestra de un pueblo que se había unido en apoyo a Duke. La noticia de su lucha, del arresto de Roy Maddox por crueldad, se había extendido por las iglesias y los mercados de Macon. «Ese perro es un héroe, Lashra», June había dicho, mientras le entregaba un pastel a Maggie, moviendo su cabello gris. Hoy, el amor de la comunidad estaba grabado en una pequeña placa apoyada contra la pared, con la inscripción, Duke. Héroe, perro de Macon. Clara la había pulido, trazando las palabras con los dedos con reverencia. «Él me salvó. ¿Sabes?», le dijo a Maggie con voz suave, recordando el torbellino del Chattahoochee y las mandíbulas de Duke que la liberaron. Maggie echó un vistazo a su último lienzo, apoyado junto a la ventana. El rostro de Duke capturado con trazos audaces, sus cicatrices como un mapa de valentía, sus ojos como un faro de esperanza. Lo había terminado la semana anterior, su primera obra completa desde la muerte de Ethan. «Tú me has hecho volver a pintar, chico», susurró cuando nadie la escuchaba, con la mano sobre el pelaje de Duke,
La caravana, que antes era una jaula de dolor, ahora era un hogar, con sus paredes llenas de vida gracias a su arte, la risa de Clara y la dulce presencia de Duke. El gatito, al que Clara había llamado Speck, acurrucado junto a Duke, y sus empujones protectores, le recordaban al cachorro al que había protegido del látigo de Roy años atrás. Hank levantó una copa de té dulce, con voz firme. «Por Duke», dijo, mirando a Maggie a los ojos. «Y por todos vosotros, por darme la oportunidad de hacer lo correcto». Clara sonrió radiante, y le apretó la mano. Maggie asintió con el corazón lleno. Había visto la lucha de Hank, su confesión sobre Scout, el perro de guerra que había perdido, y comprendía su miedo a la maldición del amor. «Ahora somos una familia», dijo. Su sonrisa era sincera. Los días de sobriedad de Hank, la confianza de Clara y la recuperación de Duke eran la prueba de que incluso las heridas más profundas podían curarse. «Ninguna tormenta dura para siempre», añadió, las palabras de su abuelo como un himno silencioso. Las palabras de su abuelo eran un himno silencioso. Después de cenar, salieron al porche. El huerto se extendía dorado bajo la puesta de sol. Duke saltó tras Clara, que corría con Speck. Su risa resonó por primera vez en semanas, y le dedicó a Maggie una sonrisa irónica. «Supongo que todavía estoy aprendiendo», dijo. Ella se rió, con un sonido libre. «Todos lo estamos, Hank». Se sentó en los escalones, Duke se acomodó a su lado, su calor la tranquilizaba. La comunidad había honrado a Duke con una pequeña ceremonia la semana pasada. La placa era un regalo de los granjeros y feligreses que habían rechazado el nombre de Roy. «Ese perro es más fuerte que la mayoría de los hombres», había dicho un diácono, y Maggie estaba de acuerdo. La mano de Maggie recorrió las cicatrices de Duke, sus dedos se detuvieron en la línea irregular del depósito de chatarra de Roy. Pensó en Ethan, en su risa, y en cómo había llevado su muerte como una cadena. «Me has demostrado que soy suficiente», le susurró a Duke, con voz baja, y él movió la cola, lenta pero segura. Con voz baja, él movió la cola, lenta pero segura, con sus ojos ámbar fijos en los de ella, inquebrantables, vivos. Clara llamó desde el patio. «Mira, Maggie. Está persiguiendo a Speck». Las zancadas de Duke, con sus 3 patas, eran torpes pero alegres. Un testimonio de su corazón. Hank observaba, olvidándose del cigarrillo, y dijo: «Los buenos perros nos enseñan a vivir». Maggie asintió, con el eco de su abuelo en sus palabras. Las estrellas aparecieron, brillantes sobre el huerto que una vez había albergado el dolor. Maggie se apoyó en Duke, con la mano firme sobre su pelaje. «Lo conseguimos, chico», dijo ella, con voz prometedora. Clara corrió hacia ellos y abrazó a Duke, con sus trenzas balanceándose. Hank se unió a ellos, con el brazo alrededor de Clara y los ojos claros. El gatito se acurrucó a sus pies, y el suave empujón de Duke selló su vínculo. Maggie miró a su familia, forjada por un perro que se había enfrentado a la muerte y había elegido el amor, y supo que la tormenta había pasado. El huerto susurraba paz, y la respiración firme de Duke respondía. Una promesa que mantendrían, juntos. Amigos, acérquense y escuchen la historia de Duke. Un pastor alemán que conoció el dolor, pero nunca dejó de amar. Llevaba las cicatrices de un látigo cruel, perdió una pata en una trampa tendida por un hombre destrozado. Sin embargo, su corazón siguió siendo fiel a nosotros, sobreviviendo a guerras, pérdidas y remordimientos. Duke es un espejo que nos recuerda el dolor que llevamos dentro, como el de Maggie por su hermano o el de Hank por su perro de guerra. ¿No es cierto? A nuestra edad, todos hemos sentido el peso de la culpa, pensando que le hemos fallado a alguien. Duke, con sus obstinados meneos de cola, nos muestra que el perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Enseñó a Maggie a pintar de nuevo, a Clara a confiar y a Hank a dejar de beber. El amor demostrado puede curar incluso las heridas más profundas. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero, como Duke, podemos elegir seguir adelante. Su salto con 3 patas, persiguiendo a un gatito bajo las estrellas de Georgia, lo dice todo: ninguna tormenta dura para siempre. Abrazamos fuerte a nuestros seres queridos, perdonemos nuestros errores y vivamos con un corazón tan grande como el de Duke. No hay que rendirse en una buena vida.